A veces, en medio de la oscuridad, sientes que tu alma se desgarra, que tu corazón se olvidó de latir con fuerza. Te han dejado, te han ignorado, te han desplazado como si no fueras más que un suspiro en el viento. Y en ese silencio profundo, en ese vacío que parece infinito, surge la pregunta que arde: ¿qué me queda cuando ya no soy cuidado, cuando ya no soy valorado? La respuesta no está en quien te abandona, sino en quienes te permanecen firmes en su dignidad y autocontrol. El estoicismo no es solo resistencia ante el dolor, sino la llave para renacer desde las cenizas, para descubrir que tu verdadero poder reside en tu interior. Porque, si alguien no te cuida, si no valora tu historia, simplemente no merece ser parte de ella. Tú eres la única historia que realmente importa. Y en ese silencio, en esa soledad, comienza tu verdadera transformación. El primer paso hacia la verdadera libertad es entender que tú eres tu propio guardián. Nadie más tiene la responsabilidad de cuidarte como tú debes hacerlo. Nadie más puede llenar ese vacío que solo tú puedes llenar con tu dignidad y respeto por ti mismo. Porque, en el fondo, la base de todo cambio sincero comienza con el reconocimiento de tu valor. No permitas que otros definan quién eres, ni que te hagan sentir menos por sus acciones o palabras. Tú eres la única autoridad en tu vida. El autocuidado no es un acto de egoísmo, sino un acto de justicia contigo mismo. Es decirle a tu alma que merece lo mejor, que tu historia merece ser escrita con dignidad y amor propio. No te conformes con migajas de atención, con palabras vacías, con promesas rotas. Tú tienes el derecho de exigir respeto, porque tu existencia no es un accidente. Tú tienes un propósito, y ese propósito comienza en la firmeza de tu autocuidado. La dignidad no es algo que se pierde con las heridas, sino algo que se reafirma en medio del dolor. Es la convicción interna de que mereces ser tratado con justicia, con paciencia y con honestidad. Y si alguien no puede o no quiere ofrecerte eso, no tienes que luchar por quedarte en su espacio. Tu valor no se mide en cuánto te necesitan, sino en cuánto tú te valoras. Porque quien no te cuida, no merece ser parte de tu historia. No puedes construir una vida plena si entregas tu dignidad en cada relación que no la respeta. Recuerda que el respeto por ti mismo es el cimiento de toda fortaleza. Cuando aprendes a cuidarte, a escuchar tu voz interior y a honrarla, comienzas a construir una muralla invisible que solo los dignos podrán atravesar. No se trata de aislarte, sino de proteger esa esencia que te hace único. No te entregues por lástima, ni por miedo, ni por necesidad. Tú eres suficiente. Tú eres completo. Y esa certeza es el primer paso hacia una existencia que valga la pena recordar. Porque, al final, la relación más importante que tendrás en tu vida es la que mantienes contigo mismo. Y esa relación solo florece cuando reconoces que tu historia merece ser escrita con respeto, con amor y con firmeza. Tú eres el autor y el protagonista. La historia que merece ser recordada es aquella en la que tú te valoras, en la que tú te cuidas, en la que tú eliges quien merece tu tiempo, tu energía y tu corazón. El acto de soltar no es un acto de debilidad, sino una declaración de fortaleza. Es reconocer que no todo en la vida nos pertenece y que aferrarse a lo que no podemos controlar solo nos ata a cadenas invisibles. La verdadera libertad reside en aprender a dejar ir. Porque cuando te aferras a lo que no puedes cambiar, solo alimentas tu sufrimiento. La resistencia inútil solo consume tu energía y nublar tu claridad. El desapego no significa indiferencia, sino una profunda comprensión de que la vida fluye y que, a veces, soltar es la única manera de avanzar. Sé que duele dejar ir lo que amaste, lo que creíste que era tu destino, lo que pensaste que te definía. Pero en ese dolor, en esa pérdida, yace una oportunidad, la oportunidad de liberarte de las cadenas del deseo insaciable, de las expectativas que solo te desgastan, de las ataduras que te impiden crecer. El estoico no teme soltar, porque sabe que todo lo que no es suyo, en realidad, nunca lo fue. La posesión es una ilusión. La vida misma nos enseña que todo es transitorio, que nada permanece igual. El apego solo crea sufrimiento porque nos hace aferrarnos a lo efímero, a lo que inevitablemente se desvanecerá. Y en esa aceptación, en esa comprensión profunda, encontramos la paz. La paz que surge cuando dejamos ir con dignidad,
cuando comprendemos que la verdadera fortaleza no está en aferrarse, sino en saber cuándo soltar. Cada vez que sueltas, recuperas un poco de esa libertad que otros quieren robarte con su indiferencia o su rechazo. Cada vez que dejas ir, te acercas más a tu esencia auténtica, esa que no necesita validación externa para existir. Porque tú no eres la suma de las cosas que posees, ni las personas que te acompañan por un tiempo. Tú eres la conciencia que observa, que decide, que elige qué llevar en su alma y qué soltar en su camino. El desapego es un acto de amor propio. Es entender que la felicidad no depende de lo que tienes o de quién te tiene, sino de tu capacidad para mantenerte firme en medio de la tormenta, para seguir adelante sin el peso de lo que se quedó atrás. La libertad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Es la valentía de aceptar que algunas historias deben terminar, que algunos capítulos son solo lecciones y que, en esa aceptación, reside la verdadera paz. No temas soltar. No temas dejar ir lo que no te pertenece. Porque en esa renuncia consciente, en esa entrega de lo que no es tuyo, descubrirás que solo tú tienes el poder de liberarte. Solo tú tienes la llave para abrir la puerta hacia una existencia plena, desapegada del pasado y abierta a lo que está por venir. El verdadero poder reside en tu interior. No en las circunstancias, no en las palabras de otros, ni en las acciones que te rodean. La batalla más grande que enfrentamos es la que libramos en nuestra mente, y esa batalla solo puede ganarse si aprendes a dominar tus emociones. Porque, cuando permites que las emociones te controlen, entregas tu poder, entregas tu paz. Y eso no es fortaleza, eso es vulnerabilidad disfrazada de pasión. El control interno no significa reprimir, sino entender. Entender que tú eres el único responsable de cómo respondes, de cómo sientes, de cómo interpretas la realidad. La emoción no es el enemigo, sino la señal que te indica dónde enfocar tu atención. Pero tú eres el capitán de tu barco, no las olas que intentan hundirte. Tú decides si te dejas arrastrar por la ira, el miedo o la tristeza, o si, en cambio, eliges la calma, la paciencia y la racionalidad. Sé que en momentos de dolor, en el rechazo, en la injusticia, la emoción puede parecer una tormenta imparable. Pero recuerda, tú tienes la capacidad de ser el faro, la roca firme en medio del vendaval. La verdadera fuerza no está en negar lo que sientes, sino en no dejar que esas emociones te definan. Porque quien permite que otros determinen su valor, se entrega en bandeja de plata a su propia vulnerabilidad. Pero tú no eres así. Tú eres el dueño de tu alma, el arquitecto de tu destino. El estoico no busca eliminar las emociones, sino elevarse por encima de ellas. No se deja arrastrar por la tempestad, sino que la observa, la comprende y la dirige hacia la calma. La serenidad no es la ausencia de conflicto, sino la habilidad de mantener el control en medio del caos. Cuando logras gestionar tus reacciones, cuando no permites que los eventos externos dicten tu estado interno, te vuelves invencible. Recuerda que nadie tiene el poder de definir tu valor salvo tú mismo. La opinión de los demás solo tiene peso si tú se lo permites. Tú eres la medida de tu dignidad. Tú eres la fuente de tu paz. Y esa paz solo se conquista cuando aprendes a gobernar tus emociones, cuando entiendes que tu poder reside en tu autocontrol. Porque, al final, nadie puede quitarte tu serenidad a menos que tú mismo se la entregues. La verdadera libertad es la que nace del control interno, y ese control solo se logra con disciplina, con conciencia y con una voluntad firme que no se doblega ante las tormentas. El dolor no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. Es en la adversidad donde descubrimos quiénes realmente somos, en el silencio de la tormenta donde se forja la verdadera fortaleza. La vida nos golpea, nos desafía, nos rompe en mil pedazos, pero la diferencia entre quienes se quedan en la derrota y quienes renacen más fuertes radica en la actitud con la que enfrentan ese sufrimiento. Porque en el fondo, todo dolor tiene un propósito: moldear tu carácter, fortalecer tu espíritu, revelarte tu poder interior. El estoicismo enseña que ninguna adversidad es mayor que tu capacidad de enfrentamiento. Que cada dificultad, por dura que sea, es solo una prueba para demostrar cuánto puedes soportar y cuánto puedes transformar. No permitas que el dolor te consuma, conviértelo en combustible para tu crecimiento. La oscuridad no es el fin,
sino una oportunidad para encender la chispa de tu resiliencia, esa que solo se enciende cuando decides no rendirte. Recuerda, la vida no siempre te dará lo que deseas, pero siempre te ofrecerá lo que necesitas para evolucionar. La caída no es el final, sino el comienzo de una nueva versión de ti mismo. La verdadera victoria no está en evitar el sufrimiento, sino en convertirlo en un peldaño hacia tu grandeza. Porque solo quien ha sentido el peso del dolor sabe apreciar la ligereza de la fortaleza que brota desde el interior. El sufrimiento, bien entendido, es la forja del alma, el martillo que moldea lo que realmente eres. No ignores ese dolor. No lo reprimas ni lo huyas. Enfréntalo con dignidad. Porque en la aceptación de lo que no puedes cambiar, en la resignación sabia que te invita a aprender, radica el poder de transformarte. Cada lágrima, cada herida, cada instante de desesperación lleva en sí la semilla de una nueva oportunidad. La oportunidad de levantarte, de reinventarte, de renacer con más sabiduría, más coraje y más determinación. El estoico no evita el sufrimiento, lo abraza como parte del camino. Porque sabe que en esa experiencia reside la verdadera sabiduría, la que te enseña que tú no eres tus heridas, sino el que las supera. La resiliencia no es solo resistir, sino aprovechar cada golpe para fortalecerte y seguir adelante. Porque, en última instancia, el dolor solo puede destruirte si tú se lo permites. Pero si aprendes a transformar esa oscuridad en luz, descubrirás que en cada cicatriz hay una historia de victoria, una prueba de que, incluso en la adversidad, hay una chispa de eternidad en tu alma. La paz interior no es un tesoro que se encuentra afuera, sino una fortaleza que se construye desde dentro. Es un refugio que solo tú puedes edificar, piedra por piedra, con la firmeza de tu voluntad y la sinceridad de tu autoconocimiento. La autosuficiencia no significa aislarte del mundo, sino comprender que tu bienestar no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza que cultivas en tu interior. Porque, en última instancia, solo tú tienes el poder de sostenerte, de defender esa paz que nada ni nadie puede arrebatarte si tú mismo la has creado con conciencia y disciplina. Construir tu propio refugio es un acto de amor propio, una declaración de que no necesitas validación externa para existir en plenitud. Es entender que el verdadero poder reside en tu capacidad de ser completo, de estar en paz contigo mismo sin importar lo que suceda a tu alrededor. La autosuficiencia es la clave para liberarte de las cadenas del deseo insaciable, del miedo a la pérdida, de la dependencia emocional. Es aceptar que, aunque el mundo cambie, tu espíritu puede mantenerse firme, inmutable, sereno. No busques en otros lo que solo tú puedes darte. La felicidad verdadera está en la autosuficiencia, en esa certeza profunda de que eres suficiente, de que tienes todo lo que necesitas para ser pleno. La paz interior no es un estado pasajero, sino un modo de vida, una elección consciente de no depender de las circunstancias externas para sentirte en equilibrio. Porque, cuando construyes tu refugio en la solidez de tu alma, nadie puede derribarlo. No importa cuánto sople el viento, tú permaneces firme, anclado en tu propia fortaleza. Cada decisión que tomas para fortalecer tu interior es un ladrillo en esa muralla que te protege del caos. Cada momento dedicado al autoconocimiento, a la disciplina, a la reflexión, es una viga que sostiene esa estructura inquebrantable. La autosuficiencia no es un acto de arrogancia, sino un acto de humildad, reconocer que solo tú tienes la responsabilidad de tu paz. Solo tú puedes decidir si permites que las tormentas externas te desborden o si, en cambio, construyes un espacio sagrado donde la calma, la claridad y la serenidad sean las reinas. Recuerda, la verdadera libertad no es depender de nada ni de nadie, sino ser dueño de tu propio reino interno. Ahí, en ese santuario de autosuficiencia, radica la fuerza que te permite seguir adelante con valor, sin importar las adversidades. Porque quien ha edificado su refugio en la solidez de su alma, nunca será un prisionero de las circunstancias, sino un soberano de su propio destino. Recuerda siempre que tu historia no empieza ni termina con quienes te rodean, sino en la profundidad de tu interior. Eres el único responsable de proteger esa llama que arde en tu alma, de cultivar tu dignidad y fortalecer tu carácter. No esperes que otros te cuiden, porque esa responsabilidad solo recae en ti. Solo tú tienes la llave para abrir la puerta a una vida auténtica, basada en el autocuidado, el desapego y el control de tus emociones.
Cada lección que has escuchado aquí es un recordatorio. El poder no reside en las circunstancias, sino en tu capacidad de responder con firmeza y sabiduría. La verdadera fuerza está en volver a levantarte, en seguir aprendiendo y en nunca permitir que te arranquen la esencia que te hace único. La vida es un campo de batalla en donde solo los que dominan su interior se mantienen invencibles. Este es tu momento para reafirmar tu valor, para consolidar esa fortaleza que solo el estoicismo puede ofrecerte. No te conformes con menos de lo que mereces, porque tú eres la historia que merece ser escrita con dignidad y poder. La grandeza no es para quienes solo sobreviven, sino para quienes se levantan y vuelven por más, siempre por más.